Voy a iniciar la grabación para que quede guardado y posteriormente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Giganet y lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Les recuerdo también que podemos dejar nuestros comentarios, preguntas o respuestas en el apartado de abajo de Q&A y se van a estar resolviendo posterior a la intervención de Fernando. Sin más que agregar por el momento, yo le dejo el tiempo a Fernando de parte de SEATA, que tiene la presentación y la capacitación para nosotros. Adelante, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, me confirma si me escuchan bien, por favor. O Jeremy. Se escucha bien, Fernando. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con esta serie de temáticas que hemos venido trabajando netamente desde la parte técnica, llegamos a un final de una serie de eventos que hemos estado llevando a cabo los últimos 3 meses con Giganet sobre temas de GPON, sobre conceptos de VLAN, de networking, de redes, que puede ser la antesala para poder abrir más adelante en las semanas próximas y el resto de año ya talleres netamente de capacitación y de configuración sobre los equipos y de pronto dimensionamiento de redes. Nos habían pedido mucho esta serie de espacios pues para aclarar temas técnicos, sobre todo de cómo funcionan las redes EPON, las GPON, las XGS-PON, el 10 Gigapon que vamos a ver hoy y tener como en nuestro entorno, digamos, de ingeniería, eh, algunos tips para identificar problemas que podemos encontrar en las redes, que a veces no están, digamos, funcionando de acuerdo a lo que esperamos. Entonces, llegando a este espacio, hoy vamos a hablar del EPON, curiosamente, pues una de las tecnologías más antiguas en la parte de todo lo que tiene que ver con FTTH. Giganet, muchas gracias de nuevo por este espacio, a cada uno de ustedes también, por acompañarnos, por habernos brindado su tiempo y estas 6 sesiones que combinamos hoy, de parte muy teórica, pero muy importante para aclarar conceptos y también de recibir sus aportes. Bueno, vamos a ver hoy de la parte de tecnología de PON, nuevamente una red o concepto de la red óptica pasiva que independiente de la tecnología, digamos, hemos visto en la serie de charlas que no cambia. Básicamente sigue siendo la misma estructura de llevar la información desde la OLT hasta la ONT a través de los medios de divisores ópticos, los splitters, los ODFs y las diferentes landas. Se sigue teniendo el concepto de punto a multipunto, de red óptica pasiva, de la parte central de la OLT, de la ONU y los divisores ópticos pasiva optical splitter, que básicamente es la que realizan la conexión en los dos sentidos de la transmisión de la información. Bueno, PON es prácticamente, digamos, la funcionamiento en la parte de transmisión de tanto de bajada como de subida de la información, tal como lo vimos la semana pasada con GPON. También comparten el principio de multiplexación por división de tiempo para el envío de la información en el sentido de subida, que es el logline. También ese concepto lo aclaramos en la charla pasada. Básicamente nos conserva la coincidencia, más bien, digamos, entre las dos tecnologías. También utilizan la misma longitud de onda en la parte de bajada de 1490 y en la de subida de 1310. Todos los datos que llegan a través del splitter en el sentido de bajada o download, que digamos es descarga, que lo conocemos más popularmente como descarga de información en el sentido descendente de la red, todos los datos van hacia el splitter como en una difusión también y cada una de las ONTs pues lo va a tomar o no tomar de acuerdo si lleva su identificador. En la parte de transmisión, pues también tienen unos periodos de tiempos que se le asignan a través de
unos mensajes de control para el envío y para la recepción de información. Esos timer log o tiempos es lo que va a tomar cada una de las ONTs para el envío de la información para evitar que hayan colisiones en el flujo de la información desde las ONTs hasta hasta la OLT. Entonces, en ese caso, pues, como a veces sucede en en las redes de Ethernet, se fragmentan los paquetes para el envío de acuerdo a unas colas, pues acá como se tiene todo el ancho de banda o todo el medio de transmisión más bien disponible para el elemento en un determinado tiempo, pues los mensajes no necesitan ser fragmentados, sino que se transmiten, digamos, en especie de ráfagas que vamos a ver más adelante. Es como se asigna la parte de la transmisión en EPON. Bueno, características básicas, las transmisiones entre la OLT y la ONU en este caso no se basan en, como habíamos visto en JPON, que una de las diferencias primordiales, que es toda la evolución de los conceptos de ATM, de modo de transferencia asíncrona, de otro tipo de estructura de empaquetamiento. Acá todo el empaquetamiento de la información viene de la evolución de Ethernet, de la IEEE 802.3, como habíamos estado comparando también en alguna sesión anterior. Es todo el estándar americano que viene del empaquetamiento de la unidad más básica, que generalmente son los 64 kbps, 128, bueno, 256, 1000 algo, 2000 y bueno, de ahí para arriba todas esas velocidades que se pueden llevar a través de las redes, en este caso con empaquetamiento netamente sobre Ethernet. Eso es algo muy interesante porque pues obviamente la compatibilidad es más fácil de realizar porque toda la estructura puede ir agrandando o llevando hacia arriba sin necesidad de tener problemas de cuando se está desencapsulando esa información del lado de la ONT. Básicamente también es más rápido porque pues si pasamos de Ethernet a ATM, acá se conserva toda la estructura de la evolución desde el Fast Ethernet, el Giga Ethernet y todos los demás complementos que se han tenido. Usa una codificación de línea de 8 bits a 10 bits. Pues básicamente lo que quiere decir es que la velocidad real de la información simétrica vamos a alcanzar más o menos teóricamente y prácticamente más bien un gigabit simétrico, tanto en el enlace ascendente y descendente de la información y eso pues nos da también una diferencial bastante enorme con GPON, que sabemos es asimétrica, con mayor velocidad de descarga y menos velocidad de subida. Tenemos 2.5 y 1.25 en este caso. La velocidad de bits en línea de 1.25 pues se pueden alcanzar, pero todos sabemos que hay una pérdida de uso, digamos, de la tecnología por todos los encabezados que llevan los paquetes. Por eso dice que la velocidad de datos real que se puede llegar a alcanzar cuando se tiene la codificación o la descodificación de la información, dependiendo del lado en que estamos conectados, pues vamos a llegar pues alrededor del giga. Otros estructuras, digamos, se pierden pues por el tema de de los encabezados y de todo la información de control que lleva inmerso el paquete. Ese mecanismo que se tiene para trabajar, al contrario a JPON, acá se utiliza el protocolo MPCP. Prácticamente su significado es protocolo de control multipunto. Como vemos en el diagrama anterior, pues vamos de una estructura de puntos central a puntos remotos, punto a multipunto. Tenemos NONTs conectadas, con los cuales ellas responden a una conexión central en ese mismo ámbito de conectividad punto a multipunto. Subcapa de simulación de P2P, de punto a punto, es el componente clave de todo el concepto NEPON. Y la relación espectral, digamos, original que se planteó sobre el protocolo es 1/32. Pero pues la mayoría de los fabricantes, e incluso pues IATA, vamos a ver en las tablas comparativas,
se pueden conectar hasta 64 ONTs por puerto. Muy importante también recordar ese concepto y que cuando registramos una ONT en la OLT y de pronto damos de baja ese servicio, cambiamos el equipo, hay que eliminar ese equipo de los registros previos que tiene la ONT para, digamos, ese espacio que está reservado para un posible elemento que está transmitiendo información, ya no se está utilizando en la red, se, se borre. A veces tenemos llamadas de soporte y nos dicen, no, es que no registra una de las ONTs. Yo no tengo las 64 ONTs conectado en el puerto y uno va a revisar la tabla de registro y resulta que la OLT pues no sabe que un determinado equipo fue retirado o que está apagado o por ende no fue dado de baja o cambiado. Entonces él sigue reservando esa multiplexación o relación espectral para un equipo que no está en uso. Entonces la OLT, si no le indicas que ya ese cliente se retiró y se borró, pues él sigue reservando de acuerdo al protocolo un espacio que no está siendo utilizado. Por eso a veces el log te va a indicar que no se puede dar de alta la ONT o no se registra porque no están las condiciones de acuerdo al protocolo MPSP para agregar esa nueva ONU. Entonces es importante recordar, en el caso de Seattle, la mayoría de los fabricantes en EPON tenemos hasta 64 ONTs por puerto PON. Las redes de ODN clase A y B son las definidas sobre todo para el estándar. También de la recomendación se adoptó de la UITT, que recordamos es la normatividad europea. Tenemos básicamente tres clases de módulos también de transmisión, clase A, clase B y clase C. Hoy en día pues más populares los clase B y clase C en la parte de PON, que nos van a permitir tener relaciones de identificación, digamos, de la potencia de transmisión de la ONU, de un umbral que varía dependiendo de la clase de transector óptico que tengo conectado a la OLT. Podemos escuchar hasta los -25, hasta los -30 o hasta los -30 y transmitir entre 5 y 10 dB a través del SFP, dependiendo obviamente del tipo de SFP que yo estoy conectando. Tecnologías clave en EPON. Es una tecnología de transector óptico o un módulo SFP tipo EPON que transmite en un concepto que se llama ráfagas. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde básicamente él envía ráfagas, pues como en el concepto binario de unos y ceros en un determinado espacio de tiempo a través de todo el hilo de fibra que está transmitiendo. Entonces cada ONT va a enviar su información en esa ráfaga de tiempo y en el número determinado dependiendo del tráfico y va a utilizar todo el canal que está disponible para él en la fibra. En este caso, pues la disponibilidad de la ventana de 1310 que responde la ONT a la estructura de información que envía la OLT para que autorice, digamos, el envío de esa información a una determinada ONT. También realiza una medición de rango dinámico, como veamos en EPON. En GPON, perdón, él tiene que determinar la distancia a la que está conectada más o menos la ONT. Hay mecanismos de asignación dinámica de ancho de banda, a veces no implementados directamente por todos los fabricantes, pero por ejemplo en el caso de SIDATA se ha adoptado mucho el estándar de GPON para los modelos más recientes de OLT que traen el firmware 3.0, se puede prácticamente casi que configurar igual que una OLT GPON para el manejo de los anchos de banda de subida y de bajada. Eso nos va a permitir que si ya estamos familiarizados con ese concepto, pues nos queda mucho más fácil también generar todo el protocolo de asignación de ancho de banda sobre EPON. No está estandarizado. Cada una de las marcas, digamos, generamos algunos formatos del manejo de esa información. En nuestro caso lo hemos adaptado más del estándar de GPON hacia EPON. Tenemos la tecnología de seguridad de datos en la parte de descarga, que también, tal como en GPON, se trabaja con el protocolo AES, que es para la encriptación de la información.
para que no sea, bueno, para que en el caso de que fuese interceptada por alguien más, digamos, todo lo que está viajando ahí inmerso en la información está encriptada y no puede ser leída si no se conoce la clave que está compartiendo la OLT con la ONT. Tenemos funciones de operación y mantenimiento y también de calidad de las colas, digámoslo así, para asignar prioridades a una determinada VLAN o a un determinado usuario que está transmitiendo en la red. Vemos en la lámina cómo es la tecnología del transector óptico en el modo ráfaga. Básicamente eso es una imagen como un tipo osciloscopio, donde tenemos los pulsos que se pueden estar identificando en un determinado tiempo. Como podemos ver, hay ausencia de señal de luz o hay señal de luz. Básicamente lo que vemos a la izquierda es como transmisión de información, obviamente, y ausencia, pues en el código binario es como se transmite la información con unos y ceros, que en milisegundos, pues casi imperceptible para el ojo humano, pero obviamente la circuitería interna de la OLT lo va a notar cuando están enviando y recibiendo esa información. La emisión de las ráfagas y apagado el transmisor óptico, pues se hace con una dispersión espontánea de acuerdo a la información que se está enviando y lo cual hace que el láser de la ONU se enfríe y se caliente rápidamente. A veces cuando estamos entrando también en la ONT y vemos la temperatura que nos muestra a través de la parte web, se está refiriendo no netamente a la temperatura de la tarjeta, digámoslo así, sino del transector óptico. Cuando encontramos de pronto que está en menos en un determinado valor, en 40, 50 grados, realmente esa temperatura que nos muestra la medición es referente al transector óptico y también cuando está transmitiendo más información y tiene que tener más encendido el láser, pues obviamente la temperatura puede aumentar. Eso depende del tipo de tráfico que esté transmitiendo el, el láser, en ese caso de información. Entre más información transmita, también puede ser sensible para que se caliente, digamos, más rápido a nivel de la luz. Es como si tenemos encendida la, una pantalla o incluso un foco, digamos, en nuestra casa, pues si lleva harto tiempo encendido, pues va a estar más caliente. Si tiene mayor batiaje, el calor que puede difundir en el medio, pues es mayor. Como en un teatro que si tenemos de esas luces que enfocan para dar luz a quien está exponiendo, pues a veces vemos que está sudando porque obviamente está recibiendo como mayor calor del batiaje que tiene la bombilla. En este caso, pues en el transector óptico a nivel de PON y de GPON, pues también tiene esa misma forma de aumentar el calor de acuerdo a lo que ilumina la fibra. La recuperación rápida de la potencia del receptor óptico se refiere al SFP del lado de, de la OLT. Es una decisión binaria, como les explicaba, de ceros y uno, y con una ranura que está recibiendo o no recibiendo información para una detección de la señal que viene de una determinada ONT. La forma de identificarla, como se habla también en JPON, es a través del ID, ¿no? El ID que tiene la ONT. Hay una tecnología de sincronización de las ráfagas que también lo vimos en JPON, es digamos el mismo concepto, básicamente por TMA. Cada ONT va a tener un espacio de tiempo para transmitir esa información. Y finalmente el receptor y el transmisor pues funcionan en modo ráfaga desde ambos sentidos. Pero obviamente del lado del transmisor, en este caso el SFP del lado de la OLT, él está transmitiendo y va a ser recibida esa información, esas ráfagas por todas las ONT. Simplemente que la ONT, como hemos recalcado bastante, si no consigue su ID, ellos van a rechazar esa información y solo empieza a hablarse con el transector de la ONT que coincide con el ID en en ambos sentidos cuando recibe la información. Bueno, entonces, importante el concepto de la ráfaga de información y el transmisor de la información, de acuerdo ahí cuando podemos de pronto
hacer algunas pruebas, pues vemos como la fibra está a veces como parpadeando, lo mismo es debido al encendido y al apagado en milisegundos de su haz óptico en el sentido ascendente o descendente de la información, de acuerdo al flujo de la información que estamos eh, viendo en ese momento. La subcapa independiente del medio, el PMP, pues ya de pronto los que han comprado los transectores, pues tenemos básicamente módulos ópticos 1000 base PX10 y 1000 base PX20. Como podemos ver, como estamos muy relacionados con todo lo que hemos estado hablando de la IEEE, tenemos el concepto de los 1000 base algo, que a veces también se pueden identificar en los cables de UTP o en los cables de fibra, que son de fibra activa. Aquí el PX10 o PX20 se refiere a la distancia que podemos cubrir desde la OLT a una ONT o viceversa. El caso de 10 pues podemos llegar hasta los kilómetros. Y en el caso del 20 que encontramos en la definición del módulo, quiere decir que podemos llegar también hasta 20 kilómetros. Eso es como una evolución. Inicialmente, pues el PX10 podía solamente alcanzar esos 10 kilómetros y con una división teórica de 1 a 16. Obviamente, cuando fue mejorando el estándar, pues se pudo ya tener un alcance máximo de 20 kilómetros y una relación de spliteo normativa de 1 a 32, pero digamos la mayoría de las marcas está implementado hasta en 1 a 64. Quiere decir que podemos tener 64 equipos conectados por el mismo puerto óptico. Y también la diferencia, pues obviamente si yo tengo que superar la distancia de los 10 kilómetros y llegar hasta 20 kilómetros, por ende tengo que hablar, digamos, más alto o tengo que iluminar con una potencia de transmisión mayor, en este caso en decibeles. Vamos a ver en la siguiente tabla esos valores. Aquí hay una foto de uno de los productos de el PX20 con 3 Plus o Plus, como los conocemos, que de acuerdo al número de rayitas, pues sabemos que su potencia de transmisión es mayor, la cual vamos a ver básicamente en esta tabla. En la parte de los 10 kilómetros, pues podemos, digamos, tener una potencia de inserción de alrededor de hasta unos 5 dBm y en la parte de los que son ya para PX20 pues alrededor de los 9 a 10 dB de transmisión. Los umbrales también cambian y también las distancias, obviamente. Lo que sí se conserva en este caso pues son las longitudes de transmisión. Siguen siendo las ventanas de 1310 y 1490. Hay algunas correcciones de errores o algunos métodos de corrección de error que se habilitan en el enlace ascendente, o sea, de la ONT al puerto de la OLT, para obtener un mayor alcance de transmisión. Pues a veces se habilita o no se habilita, pero es importante a veces tenerlo encendido, digamos, para poder estar censando las ONTs y que no se vayan a producir errores en la transmisión de los bits en la parte de emisión. Bueno, esa pérdida diferencial del enlace pues también nos afecta, digamos, el canal y en la parte de evaluación de la velocidad cuando estamos haciendo un test. Entonces recordemos, hoy en día pues ya solo encontramos variantes de el PX20 con C++, C++ o C con 3 Plus, que básicamente pues recalcamos de nuevo, es en la potencia de emisión que diferencia, pero recordemos también que tenemos que irnos al estándar de siempre tratar de hacer el balance óptico, siempre como desde lo que emite la ONT, que a veces está por el lado del, con una sola rayita que sería con la parte plus, o sea, es menos potencia desde la ONT. La subcapa del modo PSS pues nos ayuda para la monitorización de datos, esa corrección de errores hacia adelante y siempre está definida por el estándar 802.3 de la IEEE. En ese caso pues nos ayuda a tener cómo opera el modo de las ráfagas para evitar una atenuación de la ONU remota
que puede estar generado por o causada por un ruido de emisión de la ONT local, por el láser de la ONU, que tiene que desactivarse exactamente en los intervalos de transmisión que no están asignados a ella. Entonces, pues, obviamente si ella ya dejó o ya envió la información que le asignaron en su debido tiempo, lo que hace cada una de las ONTs que no están en el espacio de tiempo de transmisión, apagan su láser y empieza a enviarse la información solamente a la ONT que tiene que transmitir en el tiempo asignado. Según de eso, pues tiene que haber obviamente una sincronización y estarse monitoreando desde la OLT cómo están esos intervalos de tiempo de acuerdo a la parte cíclica para recibir y transmitir la información. El FEC, pues, recomendable activarlo siempre y tiene esas características de que debe cumplirse con el formato del 1000 base X, quiere decir que es el estándar de PON. Siempre tener en cuenta también que a veces es un error común, pero que puede partir de el desconocimiento nuestro, que si estamos colocando un módulo de GPON, pues obviamente no nos va a funcionar tan bien con ONTs que están pues trabajando en el modo PON. Y si coloco el módulo GPON en una OLT PON, pues él va a iluminar e incluso van a las ONTs detectar las señales, pero no se van a hablar porque, digamos, no está cumpliendo con el estándar 1000 base XPCS para poder hacer las funciones de comunicación adecuadas. A veces pasa eso, puede ser obviamente por desconocimiento. En algunas labores de soporte nos conectamos y resulta que sí, obviamente no están conectando el módulo que es EPON o PX20 en este caso, sino un módulo GPON. Y a pesar de que se logra ¿cómo se llamaría eso? Como el enlace de lado y lado en la señal óptica, pero no va a haber transmisión de información. Simplemente la ONT dice, me están enviando una luz, pero yo trato de contestar, pero no sé qué lenguaje o qué estándar me está hablando. Entonces, siempre validar también que se estén utilizando, en este caso, los módulos adecuados. No hay una tecnología del lado de la OLT que si yo conecte el SFP en modo GPON, yo diga, es que voy a activarlo en modo EPON. No, porque toda la parte también de su gestión interna en la microelectrónica que tiene el módulo, pues no tiene como la capacidad de poder, digamos, switchearse a otro modo, sino que ya viene también preconfigurado y preprogramado para que su modo de trabajo sea de GPON o EPON, eh, porque pues obviamente su estándar es diferente. De pronto tiene la capacidad de la electrónica interna, pero ya viene generalmente programado. Bueno, esa tecnología clave, el marco de control EPON por MPSP, tiene 5 tipos de macros o más bien tramas que se especifican para el modo de control entre la OLT para coordinar el envío y la recepción de datos. Están relacionados con los mensajes tipo puerta emitida por la OLT, la ONU que recibe esa trama de gate, bueno, pues gate es como puente en inglés, es para enviar datos inmediatamente dentro de un ciclo o periodo efectivo de transmisión. Está un estado de informe, se le informa a la ONT, se le informa el estado, digamos, de la ONU a la OLT, incluida la marca de tiempo que está sincronizado, si hay datos para enviar o no. Puede que una ONT se le asigne su ráfaga no siendo su tiempo de envío de información, pero puede que esa ONT no esté transmitiendo nada. Simplemente ella va a enviar ese informe o esa señal de que no tiene nada que transmitir, entonces inmediatamente estaríamos pasando a la siguiente ONT. Pues puede presentarse también la opción, obviamente que de pronto no hay alguien o no hay nadie conectado a nivel de terminal en la casa. Terminales me refiero a un celular, un laptop, y no tenga que enviar ninguna información ni responder. En ese caso, pues se pasa a la siguiente ONT que puede emplear todo su tiempo para enviar información.
Hay un registro de requerimiento, registro de solicita durante el trámite de procedimiento de registro, donde se comparte la información básica que generalmente es la MAC del equipo. Y también el registro emitido por la OLT, es el procedimiento oficial de registro, donde se notifica a la ONU que su registro ha sido exitoso y ha sido reconocida. En ese caso, la forma más fácil de identificarlo cuando estamos viéndolo visualmente es que el LED del PON se queda estable y queda en verde estable. Significa que la ONT fue admitida dentro de la OLT y va a empezar a poder, digamos, enviar información. Si por algún motivo, por ejemplo, no hay una disponibilidad en el spliteo, la ONT pues va a seguir parpadeando y no va a ser admitida en la OLT. O puede haber eh, otra circunstancia, por ejemplo, que esté en una lista negra, que también se pueden implementar en las OLTs, tipo EPON, y que no esté permitida o que no ha sido autorizada todavía o que no así no tenía una labor de autorregistro, sino que tiene que ser manual. Entonces, en ese caso, el PON o el LED PON de la ONT va a seguir parpadeando. Ya en el registro de ACK es como envía durante el procedimiento de intercambio de información, sí, se indica la confirmación del registro que es emitido por la ONU. Me dicen, ah, ok, ya me autorizaron, entonces yo también ya tengo mi estado de registrada y voy a poder empezar a competir por el medio de acuerdo al tiempo que me asignen para el envío de la información. Bueno, este es un poco el procedimiento, el mismo que hemos estado hablando anteriormente. Es una serie de señales entre la OLT y la ONU, dos elementos en la red. La OLT pues siempre está enviando una ventana de descubrimiento a intervalos, generalmente un segundo. Entonces es como estar haciendo un polling a través de la fibra y a través de los splitters y son lanzadas para conocer si hay alguien, por ejemplo, un nuevo haz de luz que está ingresando sobre la fibra para indicarle si puede registrarse y autenticarse y que si puede ser aceptado o no puede ser aceptado por la OLT. El caso más común, pues obviamente es que tenga su relación espectral o de spliteo disponible. Quiere decir que si tengo, por ejemplo, 60 equipos ya registrados, tengo 4 disponibles, la OLT va a decir que la acepta o no la acepta, de acuerdo a algunos validadores internos que tiene la OLT. El siguiente paso, igual que en JPON, es realizar un ranging, es determinar la distancia basándose un campo que lleva la trama, que es como un estampado de tiempo en el mensaje MPSP, y la OLT autentica a la ONU basándose básicamente en la dirección MAC que tiene la ONT. Ah, contrario, digamos, a JPON, generalmente se basa en el serial, generalmente la estructura de PON se basa más en la MAC que tiene el puerto de fibra en este caso. Puede que la ONT tenga otras MAC asociadas a los puertos Ethernet o a las interfaces Wi-Fi, pero en este caso, pues obviamente el registro se está, se está revisando la información de la MAC que tiene el puerto de fibra para tomarlo de referente para la comunicación bidireccional que va a tener el puerto PON con las ONTs. Bueno, esa interacción del protocolo, después de que la ONU compresa ese registro, pues mantiene un mecanismo que se llama Keep Alive. Quiere decir que mientras yo esté encendida, me refiero a la ONU, voy a estar como enviando un mensaje tipo gate que envía la OLT a la ONU alrededor de cada 50 milisegundos y la ONU también se reporta a ella cada 50 milisegundos y es como decir yo estoy acá. eh, Tenme en cuenta para el caso de que yo necesite transmitir información de que yo estoy, digamos, encendida y estoy transmitiendo. ¿Cómo se pierde esa comunicación de Key Ally? Simplemente de pronto lo que llaman un Digin Gas, que es cuando de pronto el usuario final apaga la ONT, pues él alcanza a enviar lo que se llama en español el último suspiro. La OLT sabe que ella, cuando empieza ese
proceso y apagado, le está diciendo a la red de que está perdiendo energía y que posiblemente fue que el cliente apagó su equipo, entonces que va a salir del mecanismo de control que se fue asignado por un espacio de tiempo que no sabemos. El otro condicionante que puede suceder, obviamente, es por una ruptura de fibra que puede estar en la calle o que se partió el, el Pascore que está conectado a la roseta y que de pronto por eso ya no está hablando. Entonces, en ese caso, me dice la OLT, yo no estoy recibiendo ese KIDA de la ONU, voy a sacarla del mecanismo de sincronización temporalmente porque pues ella por algún motivo no está transmitiendo. Entonces, en ese caso, si la ONU pues también no recibe un mensaje MSP del otro lado de la OLT, pues considera que el enlace de la OLT es anómalo y pues en ese caso puede ser también una ruptura muy cerca de la fibra del lado de la OLT o que se presentó un fallo, ¿qué puede ser un fallo del lado de la OLT? Por ejemplo, que se fue la energía en el nodo y ella entonces dice, ok, no tengo comunicación a nivel óptico, voy a anular el registro automáticamente, voy a dejar de emitir la luz de Comi ID en mi conexión de la fibra porque pues no tengo conexión con la OLT. Esa medición del rango dinámico también pues se basa en una marca de tiempo y como habíamos hablado anteriormente se logra gracias a las transmisiones por TDMA que tienen las diferentes ONTs. Bueno, en la medición del rango dinámico hay un retardo, lo mismo que habíamos visto en GPON. Ese retardo es un cálculo que realiza la OLT para determinar más o menos a qué distancia está la ONT. Con la medición de la distancia estática, pues se utiliza durante la fase de instalación y depuración de una ONT que ingresa a la red y pues va a estar detenida mientras no se tiene ya, digamos, ese cálculo determinado, porque de acuerdo a ellos que la OLT también tiene que sincronizar toda la información que va a enviar y a recibir de las ONUs, que pueden afectar el rango dinámico. Por ejemplo, a veces cuando está empezando el día o en la noche no es igual, porque las condiciones de la fibra en la calle pueden también cambiar por la temperatura del sol. Pues todos sabemos cuando calienta el sol, la fibra pues puede tener una dilatación también. Y también depende del envejecimiento de los dispositivos fotoeléctricos, tanto del lado de la OLT como de la ONT, que pueden cambiar el retardo de ida y vuelta. Entonces, a veces hay que tener muy en cuenta de pronto el datasheet, el tiempo de vida media de un equipo que está definido básicamente por como el tiempo que se le calcula, digamos, dependiendo de los componentes electrónicos que puede tener de vida un SFP. También, obviamente, si está todo el tiempo encendiendo y transmitiendo información, su tiempo de vida va a disminuir, pero a veces están calculados para 5 años, para 7 años, 10 años, bueno, eso depende mucho. Entonces, si de pronto ustedes empiezan a detectar alguna inconsistencia en la información o que se empiezan a ver latencias, de pronto revisar si ese SFP ya lleva 5 años, 7 años de pronto en la red y validar el tiempo de vida útil que puede tener ese elemento y tal vez cambiarlo. Las ONTs también, hay algunas que están calculados su tiempo de vida útil de entre 5 7 10 años. Todo depende también de, de ese valor. Entonces, tener en cuenta también a veces cuando tengamos ya OLTs muy antiguas que es bueno estar revisando también las mediciones de pronto de la potencia de salida que están emitiendo esos elementos y si están adecuadamente no generando algunos problemas de sincronización, ya sea desde la OLT o la ONT. ¿Qué tenemos para la medición de los rangos dinámicos? Pues hay una precisión del rango, se requiere entre más o menos 1 o 2 bits. Ese proceso tiene un impacto en las zonas que ya están en funcionamiento, lo que garantiza que la calidad del servicio pues depende también de una adecuada medición del rango dinámico. No es lo mismo yo tener dos ONTs, tener 4, 8, 16, bueno, 32, 64.
el rango de medición pues tiene que adecuarse y tiene que sincronizarse y ecualizarse para una adecuada transmisión de la información. Igual que en GPON, pues se poseen unos contadores de 32 bits que se incrementan alrededor de cada 1 a 16 nanosegundos. Hay unos tiempos de como de ida y vuelta, digámoslo así, que utiliza la OLT para poder como autorizar a que una ONT pueda transmitir. Por eso siempre es muy importante también que se cumplan los estándares de las potencias esperadas del lado de la ONT y de la OLT que estén dentro del intervalo de mediciones, me refiero a los decibeles, para que no se presenten algunas desincronizaciones. Eso puede afectar a veces que ONTs tengan intermitencias también y garantizando, digamos, un adecuado diseño, eso va a ser mitigado para la parte de operación de toda la red EPON. Bueno, la implementación del TM en el OwnLead, en la downlead, se refiere a desde la transmisión de la ONT hacia desde la OLT hacia las ONT, él inserta un LLID, que es un preámbulo en cada trama, según la ONU destino. Eh, entonces, cuando está asignado por la OLT, va a preguntarle a la ONT si hubo recepción y reenvío. Si ya se valida que la ONU contestó, pues se descarta, digamos, ya que la ONT tiene que transmitir o no debe transmitir. Y por ende, pues de pronto ya asignar esa misma función a una nueva ONT que tiene que empezar a llevar la información en la red de fibra. El LLAD es un concepto como de capsulación, digámoslo así, también. Básicamente significa que tenemos un identificador de enlace lógico, es el Logical Line Identifier, que es un identificador único asignado a la ONU. En este caso lo vamos a, digamos, a comparar con GPON a nivel del el ID, que va a tomar generalmente también en ambos protocolos. Puede estar asociado con el puerto, por ejemplo, el 1.1, como habíamos dicho, es del puerto 1 y se refiere a la ONT número 1. Si dentro de la OLT tenemos el ID 2.1, pues vamos a saber que es del puerto 2 y la ONT 1. De esa forma, la OLT sabe para qué puerto transmitir y a qué uno transmitirle la información. El TMA siempre está manejándose en la parte de Lowly en un concepto que es maestro-esclavo entre la OLT y la ONU. El acceso, pues ya sabemos que es por división de tiempo en un intervalo de tiempo específico. Va a estar complementado y controlado de forma estática o dinámica por la OLT. Eso siempre pues va a depender del número de ONTs que vayan entrando en la conexión del puerto de PON. La OLT pues emite permisos que se conoce como grants a cada una de las ONUs, autorizándolas a que tenga en esa ventana de información toda la transmisión que ella se requiere desde las ONUs. Es una ventana de permiso que se publica en unos mensajes que envía la OLT hacia las ONUs. Obviamente la forma de identificarla, pues ya como recalcamos, viene del ONU ID a través de la estructura del broadcast que emite aguas abajo en la, en la red EPON en este caso. Al nivelar la ventana de permiso, pues la OLT ya ha considerado que la diferencia de distancia entre cada una de las zonas y las OLTs se ha cumplido el tiempo estimado de ida y vuelta para recibir adecuadamente la información y por ende le va a decir a la OLT que no emita más y que vamos a pasar en ese relevo de asignación a la ONT siguiente, dependiendo también del cálculo que ella va generando eh, periódicamente, porque puede que una ONT, como habíamos dicho, no transmita información en el siguiente ciclo, sim- simplemente por el hecho que de pronto alguien la apagó o que de pronto no necesariamente está enviando información a la red. En ese caso, pues ella está en un proceso parecido como a stand-by o esperando a tener que transmitir información.
simplemente de pronto manda un key like, como habíamos dicho, diciendo que ya está ahí, pero que de pronto no requiere enviar información. Es como si tengo el carro parqueado, digamos, al frente de mi casa, pero yo no voy a movilizarme, pues yo tengo, digamos, el, el permiso de utilizar la carrera o la carretera, digamos, la vía, pero todavía no me voy a movilizar. Simplemente digo, estoy ahí, pero no voy a enviar información. Bueno, esa filmación dinámica de ancho de banda, igual que adoptando un poco el modelo de GPON, pues tenemos una asignación estática, un SBA, una asignación dinámica de acuerdo a unos niveles de servicio que se están acordando entre la ONT y la OLT en unas colas locales que va a poder identificar la OLT de acuerdo a la configuración que tenga en los parámetros que en general viene como por los niveles de 0 a 7 para las funciones de informe y transmisión de una predicción de tráfico. Cuando estamos adoptando un poquito como el de la parte de GPON, pues tenemos un uso eficiente del ancho de banda, una calidad de servicio, un mecanismo también de sondeo, donde cada una de las ONTs pues va a tener a lo sumo una concesión de 1 milisegundo para el envío de la información y un ciclo que influye directamente de acuerdo a la latencia que se percibe de la ONT en la parte ascendente. ¿No? Obviamente, una ONT que está a 20 kilómetros, pues se va a demorar un poquito más en transmitir que una que está más cerca. Pero yo tengo que esperarla a poder recibir esa información antes de liberar el canal que está entregándose por ese espacio de tiempo a la ONT. ¿Qué tipos pues se requieren para asignación dinámica de ancho de banda? Pues una clara idea de cuál es la prioridad, pues por ejemplo de una ONT que sea tipo empresarial o que sea tipo hogar, la latencia y la fluctuación de esa latencia que va a depender de la distancia, una asignación equitativa de ancho de banda, una robustez y un rendimiento también en tiempo real y una sincronización de toda la red. Los principios de DBA en el caso de EPON se basan en el ciclo de Gate Report, también por esos mensajes de concesión en el mensaje grant, que básicamente la va a conocer la ONU. La ONU pues informa a la OLT sobre el estado de sus colas, cuando ella percibe que ya está cercana a transmitir y a reportarse. Y según la OLT pues le va a enviar ese mensaje grant para que empiece a hacer su algoritmo de transmisión, que en el caso de PON se conoce como un SLA, que es un acuerdo de como un SLA, es muy parecido a lo que nos manejan en los contratos de cuando hacemos la compra o el arrendamiento de un canal. Hay unos niveles de servicios acordados para que esté disponible la transmisión, en este caso de la ONT, que de pronto va a utilizar todo el medio de transmisión y el ancho de banda que va a enviar. Entonces es un acuerdo que tiene la ONU y la OLT para enviar su información en un determinado tiempo. Entonces, si ese acuerdo no se puede llevar a cabo, por algún motivo, esa información se va a perder porque recordemos que no hay un mecanismo de que yo le diga a la ONT vuelva a transmitir, sino que está acordado que en un espacio de tiempo envíe toda la información que ella necesita transmitir al medio de la fibra hasta la OLT. Bueno, vamos ahorita rápidamente a revisar la parte de Tenji Gaipon, que básicamente es una evolución de PON, en lo mismo que ha venido sucediendo con GPON, pues ya actualmente es más popular el uso del 10 giga en la parte del protocolo de PON, que puede haber esas dos variantes, simétrica y asimétrica. Básicamente también coincide con el XGPON o XGS-PON si es simétrico, en que las nuevas landas que maneja iPhone de 10G está en la ventana de 1270, puede estar por debajo o por encima, es un rango también que se puede tener, pero quien está adoptando el estándar, pues digamos, está tratando de sintonizar la emisión y la recepción de la información en ese lambda de 1270 para la parte de subida y para la parte de bajada en 1577. Mira que si ya nosotros tenemos
KTV en la Irlanda de 1550, puede llegarse a presentar de pronto algún problema de interferencia porque son landas que ya están muy cercanas, ¿no? Entonces, si se aumenta mucho la potencia de una de ellas, podría afectar la otra, digamos, interferir en la admisión de las señales. Entonces, a veces, pues sí, hemos estado en la parte de fabricante de sintonizarnos de pronto un poquito más abajo de los 1577 para tratar de no tener interferencia con la lambda de KTB, que es la más cercana en la parte de arriba. Si tenemos un módulo cuádruple que lee las cuatro landas, en el caso de una OLT PON, pues también que no tengamos la interferencia de la 1310 o de la 1490, en ese caso las cinco landas que pueden llegar a estarse moviendo por la OLT, por la parte, digamos, de los splitters más bien, de la red externa. Bueno, entonces coinciden esas ventanas en el caso del 10 gigapón y del 10 giga a nivel de PON. Básicamente la implementación de TMA en la parte de Orlin, pues se tiene una longitud de onda de subida de 1 giga, pues una definición ya estricta de esas ventanas que se tienen que usar. Y en el caso de una red híbrida que pueda ser giga y 10 giga, ya sea simétrico o asimétrico, pues tenemos que insertar dispositivos WDM que solo se pueden colocar antes del divisor óptico para poder mezclar las diferentes landas que combinan las señales de 10 gigapón con las señales de 1 giga para transmitir a través del ODN y que en este caso también se pueden complementar con las de televisión en 1550. Ahí es donde pensando, de pronto ya algunos de ustedes han comprado lo que se conoce como los ESFA que soportan las diferentes landas que están diseñadas para redes XG S-PON o para redes 10 gigapón también, para la coexistencia de todas esa multitud de landas que ahora tenemos que tienen que viajar sobre toda la red externa. En general, pues el 10 giga en la parte de GPON funciona también como una red superpuesta. En ese caso queremos decir es que pues manejan las mismas landas en el otro estándar, pero una forma de empaquetar y de hacer la encapsulación de acuerdo a los conceptos de ATM que lo vimos las semanas pasadas, pues cambia. Básicamente estamos hablando del Genport, de los Ticon, todo eso que ya vimos. Y en el caso del EPON, simplemente la encapsulación tipo Ethernet con todo el estándar de la IEEE. Bueno, el presupuesto de energía pues también cambia en ambas emisiones. En la parte de los tras sectores ópticos aparecen ahorita los que son los PX30, que vemos obviamente pues en la evolución, pueden llegar a tener una distancia también de 20 kilómetros y una umbral de recepción de alrededor de los 29 a 30 dBm. La parte de emisión ya en lo que es las redes XGS-PON o 10 gigapón baja un poco y vamos a encontrar que está sintonizado alrededor de una emisión de unos 7 dBm más o menos para la inserción de potencia para esa tecnología. Bueno, la tecnología de corrección también FEC, pues obviamente es una evolución de todo lo que hemos visto en la parte de PON. Se sigue utilizando algunos conceptos de llevar de 8 bits a 10 bits en el caso de PON, pero en el caso de 10 gigapón se pasa de 64 bits hasta 66 bits con, con un complemento de corrección de errores y otros métodos, digamos, de encapsulación y de modulación óptica para poder alcanzar una mayor velocidad. Ahí aparecen conceptos, por ejemplo, del RS 255 y 239 que estaba asociado al JIPON y su evolución en este caso es el 255 a 223 con RS, pero para una adecuación de 10 GB EPON. Entonces, es una forma, digamos, de optimizar la transmisión
de hacerlo más rápido y en esa landa poder llevar mayor información, pero el concepto básico, digamos, de la ganancia y la envío de la información es muy similar. Simplemente es como también en radio cuando hablamos de un QAM 128 que luego evolucionó a 256. Acá también pues es una evolución para poder llevar mayor información en el mismo tiempo a través de las nuevas landas. Eh, Es una parte, digamos, optimizada, más rápida y de pronto en unos tiempos menores. Por eso se puede lograr llevar mayor información. La división de frecuencia o la relación de spliteo que conocemos más en nuestro medio, pues nos ha podido llevar a que en la parte de SIDATA se pueda tener una multiplexación de hasta 1 a 128 en el caso de EPON, de 10 giga EPON. Nosotros estamos muy enfocados como fabricantes ya en lo que es el XGS EPON simétrico. No hemos sacado todavía productos EPON de 10 giga, pero porque creemos que el GPON es como más eficiente también y también por la evolución, digamos, que ha traído el mercado de EPON a GPON y luego a XGS PON. Pero eh, a quienes puedan adoptar, digamos que la transición no va a ser tan impactante en el caso de que no sigamos con ya adoptando lo que es el Gigapón, pero en el estándar del mercado, algunas marcas están también sacando producto de EPON de 10G. En nuestro caso nos hemos concentrado también porque el nivel de spliteo en GPON simétrico de 10 GB, pues se puede tener 256 equipos conectados teóricamente. Entonces es como sacarle mayor provecho a cada uno de los hilos que podamos tener en la planta externa. La distancia de transmisión pues sigue siendo para las dos variantes, digamos, de 20 kilómetros en la parte, digamos, física y en la parte lógica alrededor de los 50 kilómetros. Bueno, eso es un poquito lo que varía con la parte de EPON y de GPON. Aquí una relación de la coexistencia. Entonces tenemos módulos ópticos simétricos para 10G en la parte de 10 GPON. Hay una parte asimétrica que pues ya no es como muy, no tiene como mucho lógica, digamos, implementarla mucho en el mercado porque pues obviamente todo tiende a ser simétrico. Entonces pues los diferentes fabricantes estamos adoptando más ya temas relacionados simétricos, pero hay una parte también que es asimétrica que ofrece 10G y 1G. Y el EPON original, pues, es básicamente simétrico en velocidad de subida y bajada de 1 giga. Al tener la coexistencia, pues la, la parte asimétrica sería 1G y 10G, pero a nivel nosotros de fabricante, por eso decidimos adoptar también como la parte de GPON simétrico para tratar también de que obviamente se tenga más disponibilidad de ancho de banda, tanto de subida como de bajada. Bueno, esto es todo lo que queríamos compartir, exactamente una horita de la parte teórica de PON. Sé que un poquito, digamos, aburrido estar nosotros hablando de tanto tema técnico, pero más dejar conceptos claros para que cuando entremos ahora ya temas de configuración, nos acordemos de cómo se empaquetaba toda esa información, cómo venía la información transmitida en la red y podamos separar y distinguir qué son temas de GPON, qué son temas de PON, eh, qué temas también tenemos que tener en cuenta a veces cuando hablamos de la sincronización de las ONTs, que no mezclemos un SFP de GPON en una red de PON o ONTs que son netamente PON dentro de una red GPON, cosas así que no nos pase, digamos, a nivel de concepto. Bueno, vamos a ir a la parte de preguntas. Dejo ahí de compartir la pantalla y rápidamente estoy revisando la cajita de preguntas. Por aquí Nelson dice qué consideraciones se debe hacer acerca de la temperatura del transector óptico. Bueno, obviamente, bueno, no entiendo muy bien digamos, el contexto de la pregunta porque puede haber
consideraciones desde la parte de que la ONT también tiene que operar, digamos, en un ambiente adecuado. No puedes poner la ONT y la OLT obviamente con unas adecuaciones que generalmente vienen preparadas para que trabajen en un entorno entre 0 y 40 grados más o menos, que es la mayoría de las fabricantes tenemos. Eh, pues obviamente la ONT que no es tipo industrial no tiene que estar expuesta a una temperatura de pronto que exceda eso. O si está en zona que es de bastante por piso térmico cerca de la costa. Costa me refiero cerca del mar, que a veces pueden elevar la temperatura, pues obviamente que esté en un espacio bajo techo y ese tipo de consideraciones para que en posibilidad pues no exceda esa temperatura también normal. Y generalmente el transector éctico tiene un rango hasta alrededor de los entre 40 y 72, digamos, que si no estoy mal de los datasheets de la mayoría de tanto la parte de la OLT como la ONT, digamos que son rangos de operaciones normales para que no se degrade la parte del haz de luz y sea fácilmente identificable de ambos sentidos. Si de pronto está muy por arriba, puede ser que está transmitiendo mucha información o que lleva mucho tiempo encendido el láser y como veíamos, por espacios de tiempo él tiene que apagarse y la temperatura, digamos, debería no variar mucho en esos dos lados de tanto el transmisor como el receptor. No sé si a eso se refiere pero digamos esos son los rangos a veces normales de transmisión dentro de la red, aunque puede en un momento percibirse que puede estar por encima de ese valor de 72 grados o algo, pero hablando de ese transector. También del lado de la OLT siempre lo vamos a encontrar obviamente más caliente si lo tocamos. Incluso uno se puede quemar, digamos, el dedo o algo, la piel porque el lado de la OLT está transmitiendo mayor información y está encendido mayor tiempo. Entonces hay que tener precaución. En ese caso, validar también la temperatura en la OLT de cuál es la temperatura del módulo en ese momento. No tener de pronto un accidente de tocar un elemento que está muy y que puede estar muy caliente por una operación normal de transmisión. Julio Morales nos pregunta el cliente que utiliza C4 Plus en los puertos PON, ¿consideras que si compra una ONT con más potencia en lugar de B Plus a C++, podría llegar a mayor distancia? Sí, sin duda, se puede alcanzar mayor distancia en mejores condiciones, porque pues digamos la parte de la potencia pues eh, puede compensar una mayor distancia y mayor barrera en la parte de transmisión, pero siempre pues teniendo en cuenta también la atenuación de los splitters, los niveles de spliteo y si es 1 a 4 1 a 8 1 a 16 o 1 a 64 si es uno solo, en el caso del mayor número de atenuación que puede presentar esa UNT, pero si pudiera ya por precios tenerse una UNT con mayor potencia, pues eh, se puede obviamente alcanzar una mayor distancia para la conexión, sin sobrepasar los 20 kilómetros en este caso. Hay una opción que a veces se puede configurar en el puerto del PON, que se llama el ranging, que uno lo puede ampliar para que ella dentro del ¿cómo se llamaría eso? Como dentro del algoritmo que hace el cálculo, yo le indiqué a ella que es posible que a nivel físico pueda estar a una distancia mayor y que ella tiene que hacer ese cálculo de otra manera. Yo puedo aumentar ese ranging en el caso de algunas fabricantes a 20 o 30 o 40 incluso, que es posible que la comunicación, como en este caso se tiene una ONT de mayor potencia, si es C++, ella pueda transmitir y superar esa barrera a nivel física, pero entonces aumentar y cambiar el ranging que se define en el algoritmo para que ella pueda calcular de una forma más adecuada los retardos que hemos visto en el envío y recepción de los mensajes. Eso se podría también, digamos, implementar porque ella tiene que saber que de pronto va a tener una ONT que está fuera del estándar
que puede estar ubicada de pronto a 25 kilómetros o mayor distancia para que pueda hacer un cálculo adecuado de de los tiempos de- del ranging para la transmisión y envío de la información, porque ya dice, esa ONT no está, tengo que identificarla correctamente para autorizar el envío de la transmisión, sobre todo en el intervalo que a ella le asignan. Bueno, Ronald nos pregunta cuando el módulo de 10 gigabits y se pone un EDFA, este también deberá ser 10 gigabits o los EDFA no les afecta la velocidad del ancho de banda. Bueno, una pregunta muy interesante. Yo no tengo toda la expertise ahorita a nivel, más que todo, de haber implementado todavía o tener experiencia de los usuarios, pero digamos que el módulo no creo que afecte mucho de que sea de 10 o algo, pero más de pronto lo afecta es que tenga, ¿cómo se llamaría eso? La potencia adecuadas para que el ESFA de pronto no incremente mucho en el balance de en el balance del cálculo de potencias, no se sature los láser de cada uno de los lados. Pero es que, bueno, curiosamente, si tenemos el módulo de 10 se está bajando un poquito a nivel de estándar, me refiero, a que transmitan menos de lo que usualmente teníamos de 10 o superior, sino alrededor de los 7 más o menos. Entonces, eh, bueno, espero si no me estoy enredando. ¿Cómo le explico un poquito mejor? Digamos que en el EFA no afecta mucho esa velocidad, sino más bien que haya una compensación adecuada de las potencias que yo tenga que eh, emitir desde el EFA hacia la red externa cuando unifica todas las landas. Que de pronto no se me suba mucho la de un no determinado, pero a nivel de velocidad creo que no se afectaría. Sí se afectaría en el caso de que yo no tenga una adecuada medición, porque si emito mucha potencia desde el ESFA hacia todo lo que va por el mismo hilo, se puede afectar o atenuar otra de las landas y que no, eso sí me pueda disminuir el desempeño que tengan sí de la velocidad al final de un equipo que esté conectado, porque digamos no va a poder utilizar adecuadamente el canal o su longitud de onda al momento de transmitir. Entonces, conclusión, de pronto sí se puede ver afectado la velocidad, pero más al nivel de las potencias cuando transmite la ONT. Otra pregunta de Orlando. El tema a mayor debería de potencia le puse emisores GPON a una OLT PON de otra marca y no he tenido inconvenientes. ¿Será web aún así? Debo considerar cambiarlo. No entiendo muy bien la pregunta. El tema de mayor debería de potencia lo puse a emisores GPON y no he tenido. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta a qué se refiere, porque si tienes un emisor GPON en una OLT EPON, no sé si le pueda llegar a funcionar por lo que hablábamos. Debería ser un módulo también XP20 o alguna variación. Entonces, no sé si se refiere a que conveniente, los inconvenientes también los pueda llegar a tener a módulo de compatibilidad, porque si la ONT está encapsulando el módulo de PON, tal vez la ONT no te va a entender si estás utilizando un módulo GPON para emisión. Puede haber, como decíamos en la introducción, que ellas como que hagan el enlace físico, ella está percibiendo que le están enviando la 1490 y ella responde 1310, pero nunca va a haber transmisión de información. No sé si de pronto estoy interpretando bien la pregunta de Orlando, pero para en lo que yo diría, como que no va a haber comunicación. Si estás colocando un módulo y pones en la VLT y pon. ¿Cuál es el tiempo máximo de vida útil de los productos y data? Bueno, es una buena pregunta, depende del modelo. Eso tiene, el tiempo de vida útil viene generalmente en un concepto que hablábamos de MU, ¿cómo es que? Bueno, se me fue en este momento
el nombre teórico en inglés. Eh, pero generalmente, si las son ET son de la Dual Band, no podemos hablar lo mismo de una 2.4, pero está alrededor de entre unos de 7 a 10 años más o menos, 7 12 años, dependiendo del modelo exacto de la ONT, incluso superior, pero más o menos en promedio, si es un modelo de los que comercializábamos antes de que era de un solo puerto y de un solo puerto Ethernet me refiero, esos podían tener una vida menor, útil, obviamente también por sus costos, pero hoy en día digamos que estamos hablando de diferentes modelos desde los 2.4, de los Wi-Fi de 2.4 hasta los que tengan Dual Band o Wi-Fi 6, alrededor de unos, en promedio entre 7 y 12 años de vida, más o menos, eh, de tiempo útil de vida en todo en sí, ¿no? Puede que llegue a fallar uno de los componentes, que sea el transector óptico o algo del Wi-Fi, pero hoy en día pues hemos tenido reportes muy buenos de clientes que incluso ya tienen equipos de más de 5 o 7 años ya trabajando en su red, que no han tenido ningún inconveniente, pero siempre está asociado, digamos, al modelo. Otra consulta al tiempo de vida de los FFP antes de presentar atenuación en el puerto PON. También tocaría verle el datasheet. Yo entiendo que alrededor de unos 7 años la mayoría de los fabricantes, incluso algunos 10, dependiendo de los componentes y de la, mm, como de la referencia en sí, ¿no? Si es C plus o C++, pero la mayoría está alrededor en torno a los 10 años. Bueno, Jeremy, si no hay más preguntas, creo que podemos dejar ahí la sesión. Eh, sí, Fernando, de antemano muchas gracias por el tiempo, a todos los participantes que estuvieron durante las sesiones. Les agradecemos mucho. Les voy a dejar, antes de que se vayan, les voy a dejar en el chat solamente el apartado del examen de hoy, que igualmente los vamos a enviar, ¿verdad? Pero lo voy a dejar colocado, Fernando. Damos un... Ah, bueno, Orlando estaba levantando la mano. No sé si le podemos habilitar el micrófono. Su pregunta nos complemente la pregunta. Si no lo entendimos bien, con todo gusto le damos paso a su micrófono. Adelante, adelante, Orlando. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, les decía que em, tengo una OLT de diferente marca, ¿verdad? Por supuesto. Por necesidad de DBE le coloqué unos transceiver GPON a una EPON. Me ha funcionado bien hasta ahorita, no he tenido inconveniente, pero preguntaba si será necesario cambiarlos a EPON como corresponde, digamos. Esa es una. De todas formas, ya topé, como dicen por acá. Ya Sí. topé que uno de los pones o de los puertos llegó a 64 clientes y ya no me pasa más, por supuesto. No creí que la zona fuera a crecer tanto, de hecho, por eso opté por EPON, pues, por EPON. Entonces, pero bueno, ahorita ya vamos a cambiar a una OLT de 16 también. Y aparte GPON, de hecho ya se compró en Giganet, marca Sedat. Vamos a probar, me han dado buenas referencias a colegas aquí de la zona. Entonces vamos a probar a ver qué tal. Entonces, pero la pregunta sigue porque hay otras zonas que son más pequeñas que ahí sí todavía creería que sería o seguiría usando la EPON, pero los transceivers siguen siendo pues el GPON por el hecho de los DB que digamos los EPON solo llega hasta dos en esa marca, a veces hasta tres se han encontrado, pero los GPON sí llega a los 4C más. Así es. Bueno, desconozco el modelo de la OLT. Generalmente cuando colocas un módulo GPON sobre un equipo que está configurado en sí como EPON, no debería como funcionarte por la incompatibilidad del transceiver con el modo de transmisión de la ONT. Mm, Es posible, nosotros teníamos un producto, no sé si la otra marca
que estás utilizando, teníamos unas OLTs que son XPON también. Esas Ah, XPON sí te pueden trabajar de lado y lado en cualquiera de las dos tecnologías. Es posible que en las pruebas que yo alcancé a hacer con Sidata colocabas un módulo, digamos, JIPON, y si la OLT identificaba que era JIPON, ella empezaba a transmitir en JIPON, pero las ONUs también se automático. enganchaban con ellas en el mismo protocolo. Entonces, tal vez, no sé si esta marca también tenga una OLT como de ese tipo, y eso es lo que pueda estar sucediendo. Pero si netamente la OLT, digamos, fue fabricada y fue cargada con un firmware que no es dual, en el modo dual nos referimos a que trabaje ya sea Nippon y Nippon, Ujú. pues no debería como identificarle, al menos que de pronto usted también tenga un, un, un SFP que tenga también como, que también se pueden encontrar en el mercado, la forma de identificar que, me estás conectando una ONT EPON, entonces yo voy a, a- a emitir en ese tipo de, ¿cómo se llamaría? Como de entramado o de empaquetamiento de la información, y voy a hablarme con las ondas en EPON, que también Oh, tal. sí, Entonces, estuvo bien. pues, es posible que la OLT tenga esa forma o que el módulo que estés usando Ujú. también tenga esa forma de identificarlo. Hay Sí, es mucha, probable. Ujú. hay muchas opciones, digamos, en el mercado, de pronto un poquito más costosas, pero en el caso de Sidata sí, o sea, tuvimos una OLT que era XPON. La podías trabajar en ambas formas, dependiendo incluso del módulo que conectaras. Entonces, tal vez tu OLT tenga esa capacidad también. Es probable. Pero como te mencionaba, voy a proceder a cambiarla. Prácticamente mañana se hace el cambio del equipo de esa marca por Sedata. Y en vez de 8 ya le coloqué una de 16 porque hay otras zonas ahí que vamos a, bueno, ya estamos entrando, que están dentro del radio de 20 kilómetros. Entonces, vamos a probar. Ahora, en esa zona, tanto hay ONUs EPO, ¿verdad? Como IPO. Yo creo que en eso no creería tener problema, ¿va? Si las ONU son XPON, no deberías tener problema al momento de que hagas el cambio. Simplemente No, se enganchan en son, la otra son, tecnología. esas son IPO. Bueno, vamos a ver, es que son de esas otras marcas que mencioné, pero la mayoría son de esa marca. También Bueno, tengo otro. la otra marca que me comentabas internamente, Ujú. generalmente también tiene producto XPON, entonces no creo que tengas inconveniente. Sí, creería que no. Además, me parece que el ingeniero que me ayuda a mí aquí, me parece que cuando lo estaba configurando la dejó así como para que sepa EPOM, EPOM. Como eso es administrable, digamos, o es configurable. Creo que sí lo hizo. Yo no creería que llegue a tener problemas, ¿no? Sí, no creo que tengas inconveniente. La única pregunta que tenía más era respecto a unas ONU, que casi todas las marcas están saliendo ya que traen protocolo Wi-Fi 6, que por supuesto para uno es más conveniente, ¿verdad? Tiene un mejor desempeño y mayores capacidades, entonces tampoco creería que llegue a tener problemas, ¿verdad? No, Con a esto. nivel de Wi-Fi, si tienes Wi-Fi 6, pues Ujú. obviamente hay mayor velocidad en la parte inalámbrica. Si es AX1500, pues hasta 1.5 inalámbrico. Pero a nivel de la interfase de Loadlink, del puerto de fibra, ellas siguen Ujú. siendo duales también. Duales a nivel de que son GPON o EPON. Entonces tampoco deberías tener inconveniente. Bueno, hombre, enhorabuena entonces. Gracias, Orlando, por la participación y Igualmente, las dos. amigo, igualmente. Listo, Jeremy. Creo que no hay más por ahí, alguien con la manito arriba. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estos espacios, 6 espacios de teórico que hemos visto. Ya que la tarea que nos queda es que de pronto también ustedes con Giganet, si queremos ver temas de configuración, que ya sería parte práctica, los podemos hacer de pronto virtuales
con todo gusto sugieran los temas que les gustaría que tratáramos, si es configuración, por ejemplo, netamente una red PON con tema bridge o una red GPON con tema de trunking VLAN o de VLAN transparente con pasos diferentes VLAN, escenarios de gestión, administración. Eso es lo que queremos de pronto estar programando de julio a noviembre, diciembre, el espacio que tenemos, para despejar ya temas que son netamente de implementación, que hemos tenido estos espacios bastante amplios de parte teórica y ya quisiéramos pues con la sugerencia de ustedes de los temas que de pronto quieren que revisemos, pasar a la parte de implementación y de configuración, que ya pues bueno, ya de pronto es menos aburrido que ver tantas diapositivas y parte técnica y de pronto también ya compartir con ustedes y configurar en vivo todos esos escenarios que requieran. De parte de Sidate y Giganet, muchas gracias a todos por su espacio, por su tiempo y por acompañarnos en estas 6 jornadas que hemos tenido en estos meses de primer semestre. Jeremy, muchas Muchas, gracias. sí, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los participantes. Y pues vamos a estar colgando las sesiones en el canal de YouTube, así como también pues lo vamos a compartir con los diferentes asesores para que lo puedan tener. Cualquier otra adicional, pues estamos para servirles. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.